Hola, hola mis queridos Fujoshis y Fudanshis, espero que hayan tenido un excelente inicio de año y de mi parte deseándoles mucha salud y muchos éxitos. También quería darles las gracias por todos esos comentarios tan lindos que me dejaron en mis videos anteriores. Muchas gracias por todo ese cariño, la Admi les manda mucho amor. Y para empezar con pie derecho, les traigo la segunda parte de los Shonen Ai más tiernos. Y sin más tiempo que perder, Fujoshis y Fudanshis, vamos con el video. Número 10. Luna de Fuego. Kagetsu es un miembro de la tribu Koga. Está en el periodo de su vida cuando debe decidir qué sexo desea tener. Sus sentimientos hacia su sensei, Arima-sama, hacen que piense seriamente cuál debe elegir. Mientras tanto, aparece Koryu, otro miembro de la tribu. Quiere convencer a Kagetsu de volver al hogar, dejando atrás a su amado sensei. Mientras tanto, unos espíritus malvados comienzan a acechar la villa donde Kagetsu y su sensei viven. Número 9. Angel's Feather. Esta historia se centra en Sho Hamura, un muchacho que es transferido a la Academia Yusei como estudiante transferido de deporte. Al enterarse que su gemelo perdido Kai se encontraba en la misma escuela, fue en su búsqueda, solo para descubrir que Kai se había olvidado completamente de él. Sho Hamura fue adoptado por una familia adinerada, pero desafortunadamente sus padres murieron en un accidente. A pesar de esta tragedia, se muestra feliz y amigable. Se convierte en el líder del equipo de Kendo, además de ser el príncipe del reino de Winfield. Número 8. Antique Bakery. 4 hombres se unen para montar un café llamado Antique, donde se celebran los pequeños placeres de la vida, tales como los pasteles. Tachibana, el propietario administración de Antique, abre la pastelería con la asistencia financiera de su familia acomodada, a pesar de que no tiene mucho gusto por los dulces. Yusuke es un talentoso chef pastelero armado con un encanto seductor. Chikage es un amigo de la infancia de Tachiba que tiene un tipo de relación con Yusuke. Eiji es un joven boxeador cuya jubilación forzosa de los rings nos lleva a una nueva carrera como aprendiz de pastelero. Número 7. Konodan Shiseka ni Nayande Masu. La historia gira en torno a Ayumu Tamari, que tiene una enfermedad que lo hace convertirse en piedra cuando está estresado o indica sus sentimientos. Luego de repetir un año, decide teñirse el pelo y usar ropa a la moda. El que conoce su caso es su tutor, Kouya Onihara, un amante de las piedras y piensa que la transformación del chico es hermosa. Así es como se inicia esta relación entre estos dos preciosos hombres. Número 6. Konodan Shujin Totakaemasu. Continuando con nuestra tetralogía, encontramos este Shonen Ai,
el cual habla de un mundo que es atacado por los alienígenas. Un militar llamado Arikawa se encuentra un día con un extraño chico en el suelo. El chico se llama Kakashi y parece tener un poder capaz de vencer a los invasores, con lo que acaba viviendo con Arikawa y su jefe Shiro. Número 5. Kono danshi ninji o hiroimashita. Tras el funeral de su abuelo, el joven Shima es rescatado por un tritón tras caer al océano. Para mostrarle su gratitud, Shima le invita a su casa y desde entonces el tritón, a quien llama Isaki, permanece a su lado. Ambos pasan los días con la única compañía del otro, puesto que los padres de Shima se divorciaron cuando era niño y pasó a vivir con su abuelo hasta la reciente muerte de este. Número 4. Kono danshi maho ga shigoto desu. Este cuenta la historia de Chiharu, un mago especializado en las crisis mágicas de la ciudad, y a Toyoji, un joven muy particular que viaja por distintas partes del Japón y el mundo. Un día conocí a Chiharu en un bar que casi religiosamente frecuenta después de una larga tarde de trabajo. Poco a poco comprenderá que no toda su vida será trabajo y al conocer a este despreocupado joven, su vida se tornará diferente y a la vez dudas se apoderarán de él por la forma tan inexplicable con la cual lo ha conocido. Número 3. Número 6. Sí, aunque parezca un poco extraño el título, así se llama. Número 6. Es una novela japonesa de ciencia ficción. La historia tiene un lugar en una ciudad ideal conocida como Número 6, la cual es una de las 6 únicas ciudades habitables luego de que la guerra casi exterminara a la raza humana. Shion, criado como un niño de alto rango, vive en un área exclusiva de Número 6. En la noche de su 12º cumpleaños, él rescata a un chico que se llama a sí mismo Nezumi. Literalmente significa rata. Nezumi está siendo capturado por el área especial de seguridad de la ciudad y tiene que escapar. Desde ese momento, la vida de Shion cambia para siempre y tendrá que lidiar con la verdad que yace en el interior de la ciudad. Número 2. Dokyusei. Hikaru Kusakabe y Hito Saijo son compañeros de instituto con nada en común. Kusakabe es un joven de carácter inquieto y despreocupado. Toca la guitarra en un grupo de rock y no se muestra muy acongojado acerca de su futuro. Por otro lado, Saijo es un estudiante modelo y sobrio que no parece encajar del todo en el instituto. Un día, Kusakabe se da cuenta de que Saijo no canta en los ensayos del coro debido a su falta de oído musical, por lo que se ofrece a sí mismo para darle lecciones de música. Entre refrescos compartidos bajo el sol de verano, nace entre ellos un amor de adolescencia que crecerá con el desvenir de las estaciones. Número 1. Sekaiichi Hatsukoi, la película. Después de que Takano rechazara a Yokozawa, con el corazón roto va a un bar a desahogar sus penas. A la mañana siguiente despierta desnudo en un hotel de negocios, sin saber cómo llegó allí. Al escuchar que alguien sale del baño,
toma valor para hacerse responsable de sus errores con aquella mujer. Mas nunca esperó que quien saliera en realidad fuera un hombre. Número 0. Koizuru Shirokuma. No quería despedirme de ustedes sin dejarles este pequeño plus que sé que les va a fascinar. Y dime, si alguno de estos animes está entre tu lista favorita, házmelo saber en los comentarios. Si este video te gustó, no olvides en suscribirte, en darle like, en compartir el video para que podamos ser muchos más.